En el video anterior hablamos sobre el ministerio de Pablo. Pablo elegido por Cristo para ser maestro de los gentiles. 1 de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Maestro de los gentiles. Las epístolas escritas por Pablo eran dirigidas al pueblo gentil, a nosotros. Nosotros sacamos doctrinas directas de las epístolas de Pablo. 2 de Timoteo 1:11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Maestro de los gentiles. Siempre acuérdense de esto. Las epístolas de Pablo son para los gentiles. Es el maestro elegido por Cristo para recibir la doctrina de Cristo. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Pablo dice que a él se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, no de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. A mí, Pablo, se me encomendó el evangelio a los de la incircuncisión, a los gentiles, y a Pedro a los de la circuncisión, a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pedro fue elegido para ir a predicarle a los de la circuncisión, al pueblo hebreo, a las 12 tribus. Y a Pablo se le encomendó a los de la incircuncisión, a los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, el evangelio de la gracia, el conocimiento, el misterio revelado en el tercer cielo, la gracia de Dios, por medio de la fe. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo, Cefas, que viene a ser Pedro, y Juan, ellos fueron a predicarle al pueblo hebreo, tomando ese ministerio para los judíos. Y a Pablo y Bernabé ser maestro de los gentiles. Hechos 22:20. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cristo envió a Pablo a ser ministro de los gentiles y predicarles el evangelio de la gracia, el ser completamente justificados, santificados, hijos de Dios, primogénitos, recibir al Espíritu Santo, el espíritu de la adopción, por medio de la fe. Ese fue el misterio revelado a Pablo. Romanos 15:18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Cristo me envió a predicarle a los gentiles, a ser maestro de ellos, a enseñarles, a adoctrinarles, con palabra y con mis obras, con mis hechos. Es Cristo el que me envió a los gentiles. Ese es mi ministerio. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo le está enseñando a los gentiles que hubo un pacto anterior, el pacto de las obras, y que ahora ha sido revelado un nuevo pacto, el pacto de la fe. Ahora, ¿en qué consistía el pacto de la ley? Romanos 10:5. Porque Moisés, el primer pacto se le fue dado a Moisés en el monte Sinaí, porque Moisés describe la justicia, que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El hombre que hiciere estas cosas que están escritas vivirá por ellas. Pero ahora vayamos al nuevo pacto, el pacto de la fe. Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya no es por medio de cumplimientos, ahora es por medio de la fe. En eso consiste el nuevo pacto. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora somos justificados por medio de una nueva ley, la ley de la fe. Son dos pactos. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Gracias a la sangre de Cristo se inicia un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este nuevo pacto no es como el anterior que le di al pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Este pacto es superior. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
fe. En este nuevo pacto, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz para redención completa, adquirimos el bautismo del Espíritu Santo. Somos llenos de su poder. Y esta nueva ley se escribe en nuestra mente y en nuestros corazones. 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. El primer pacto se escribió en tablas de piedra. Este nuevo pacto se escribe en nuestra mente y en nuestros corazones, por medio de su bendito Espíritu, por la fe. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les está escribiendo a los Gálatas y les está preguntando: solamente quiero saber esto de ustedes. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley, por las obras del primer pacto? No, sino por el oír con fe. El nuevo pacto, la ley de la fe, para santificación y para justicia, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. El nuevo pacto rompe la cortina del lugar santo al lugar santísimo y tenemos acceso ahora al Padre. Tenemos moradas celestiales, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro paraíso está arriba en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no por obras, por haber oído el Evangelio y haber creído. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe, fe sin obras. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién es aquel que suministra el Espíritu? El Padre. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste al Espíritu Santo por el antiguo pacto o por el nuevo pacto? Por el oír con fe. La ley de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el nuevo pacto. Somos salvos únicamente por haber depositado toda nuestra fe en que la obra de Cristo es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. El juicio que era sobre nosotros y la sentencia ya fue pagada en la cruz. Cristo en la cruz tomó todos nuestros pecados y todos nuestros decretos se clavaron en la cruz. Experimento un nuevo nacimiento. Mi antiguo yo está crucificado juntamente con Cristo. Soy una nueva persona. La ley se escribe en mi mente y en mi corazón. Ahora es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no viene de nosotros, es don de Dios, es su beneplácito, su favor, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por medio de obras. Tus obras no te salvan. Todo es por medio de la fe. Ese es el misterio que se le fue revelado a Pablo en el tercer cielo. Créelo. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía un santuario, el tabernáculo en el desierto, el primer templo y el segundo templo, un santuario terrenal. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese santuario, ese templo tenía un sacerdote, según el orden de Aarón, un levita. Esos sacerdotes tenían que hacer sacrificios de machos cabríos, toros, animales de sacrificio, que no podía perfeccionar a la gente. Solamente podía cubrir el pecado del sacerdote, pero no perfeccionarlo, no quitarlo. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, no podían ser perfeccionados por la sangre de estos animales. El antiguo pacto tenía sus ofrendas y sus sacrificios, y un sacerdote, según el orden de Aarón, un sacerdote humano, y un tabernáculo terrestre. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, la perfección no podía darse por medio de ese sacerdocio, según el orden de Aarón, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Si el primer pacto hubiera podido perfeccionar a los sacerdotes, no se necesitaría un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El antiguo pacto tenía un sacerdote según el orden de Aarón. Este nuevo pacto tiene un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora estamos en un pacto en el que tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, y por tanto se necesita un nuevo pacto, una nueva ley. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El pacto anterior no podía perfeccionar a los santos. Sus sacrificios solamente podían cubrir el pecado, y se necesitaban sacrificios continuos, holocaustos continuos, porque los pecados del sacerdote eran continuos, diarios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. El antiguo pacto no podía perfeccionar a los sacerdotes, a nadie. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hay una mejor esperanza, un nuevo pacto, y ese nuevo pacto inicia gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias a esa ofrenda, no a una ofrenda de machos cabríos, de animales, de toros, sangre limitada que no perfecciona a los santos. Estamos hablando de la sangre de Cristo que perfecciona a los santos, que no solamente cubre el pecado, sino que los quita para siempre, y no se necesita hacer un sacrificio continuo por causa de nuestros pecados continuos. Un solo sacrificio perfecciona a los santos para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Hubieron muchos sacerdotes levitas, debido a que por la muerte no podían continuar. Tenían un límite de vida. Por causa de la muerte de cada uno, tenían que ser reemplazados. Esos eran los sacerdotes, según ese pacto anterior. Pero este nuevo pacto, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Este nuevo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, puede salvar perpetuamente, una salvación para siempre, una justificación para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días, y el templo donde está ese sacerdote no está aquí en la tierra, sino allá arriba en el cielo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. El sacerdocio, según el orden de Aarón, el sacerdocio de los levitas, tenían que ofrecer holocausto por causa de sus pecados. Primero tenían que ser purificados ellos, para luego interceder por el pueblo. En cambio, nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, no tiene pecado, no tiene que interceder primero por sus pecados, porque no ha pecado, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. El antiguo pacto tiene sacerdotes débiles, seres humanos mortales, pecadores, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ahora este nuevo pacto, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuestro sumo sacerdote es el Hijo de Dios, es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio perfecto, nos perfecciona para siempre. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, no se necesitan muchas ofrendas, muchos holocaustos, de machos cabríos, de toros, de animales de sacrificio. Una sola ofrenda para hacernos perfectos a sus santos. Ese es el sacerdocio en el que ahora estamos. Ese es el nuevo pacto, un pacto perfecto. Concluyendo con este estudio, entendemos que Cristo entregó el antiguo pacto a Moisés, y Cristo lo efectuó teniendo una vida santa, y abrió un nuevo periodo para un nuevo pacto. Este nuevo pacto, Cristo se lo entregó a Pablo. Moisés recibió el antiguo pacto en el monte Sinaí, y Pablo recibió el nuevo pacto en el tercer cielo. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto es escrito en la mente y en el corazón. Y no solamente eso, deposita dentro de nosotros su bendito Espíritu, el Espíritu del Padre. El antiguo pacto tiene un tabernáculo en la tierra, pero el nuevo pacto tiene un tabernáculo en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en la casa del Padre. El antiguo pacto tiene un sacerdote
sacerdote humano según el orden de Aarón. Sacerdotes imperfectos, pecadores, que mueren, que tienen que ser renovados. Tienen que hacer holocaustos primero por sus pecados para ser purificados primero ellos y luego interceder por los pecados del pueblo. El nuevo pacto tiene un sacerdote, pero no en esta tierra, sino en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Es un sacerdote perfecto, sin pecado, no muere, es el alfa y el omega. No tiene que hacer holocaustos por sus pecados porque no tiene pecado. No está aquí en la tierra, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo todos los días por nosotros. Es un sacerdote que tiene algo que ofrecer, su propia sangre, y con su sangre hace perfectos a los santos para siempre. El antiguo pacto no podía justificarnos. El nuevo pacto nos justifica por la fe. Somos llamados hijos, primogénitos. Tenemos promesas de tener un cuerpo glorificado, moradas en el cielo, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, ser galardonados con coronas. El antiguo pacto tenía un paraíso, el seno de Abraham, que quedaba dentro de la tierra. El nuevo pacto tiene su propio paraíso, en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén, en la casa del Padre. Estamos en ese nuevo pacto. Es una muy buena noticia, es una buena nueva. Este mensaje lo tienes que compartir. Bendiciones. Ahora las transmisiones en vivo y cultos virtuales serán en mi página David Bernal. Ingresa y dale seguir para que no te pierdas los devocionales. Dejo el link en la descripción.